Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy vamos a ahondar en la fascinante historia de Anthony Flew, Ah, sí. un filósofo que yo? asombró al mundo intelectual al cambiar del ateísmo al deísmo Sí. en 2004. ¿Qué cambio? Imagínense Casi nada. que el Papa de repente dice Uf. que Dios es un mito. Ya. Ese fue el nivel de impacto que tuvo. Impresionante. Lo que me intriga aún más es que Ajá. Flew no se basó en la fe o en revelaciones, No. sino en la razón y en la evidencia científica. Claro. Eso hace que su viaje sea aún más cautivador. Totalmente de acuerdo. Para entender esta transformación, analizaremos algunos extractos de su libro, Ajá. Dios existe, Ya. que escribió con Roy Abraham Vargas, Vale. y también otros análisis filosóficos de su obra. Es como una novela de misterio para mí. Ah, Empecemos por el principio. Flew creció en un hogar cristiano, interesante. en una escuela cristiana, Vaya, y era hijo de un predicador. increíble. Tan fe- Es curioso cómo esa educación religiosa pudo haberle dado ese rigor intelectual que siempre lo caracterizó, Sí, aunque al final tomara un camino diferente al de su padre. claro. Y no solo eso, de niño viajó con su padre a Alemania y Francia. Qué suerte. Imagínate la exposición a diferentes culturas e ideas desde pequeño. Una ventana al mundo desde temprana edad. Sin embargo, también fue testigo de los horrores del antisemitismo y el totalitarismo Uf. durante su juventud. Claro. Experiencias que lo llevaron a cuestionar la existencia de un Dios benevolente. Sí, el problema del mal. Una pregunta que resuena en muchos. Sin duda. Aunque Flew admitió más tarde que esas razones para su ateísmo eran insuficientes, Ya veo. sin duda marcaron su sensibilidad hacia la injusticia Claro. a lo largo de su vida. Lo que me fascina de Flew es su principio fundamental. Ah, Seguir la evidencia a donde sea que conduzca. exacto. Esto no solo definió su carrera filosófica, Ah, sino que también guió su camino hacia el deísmo. totalmente. ¿Cómo se manifestó este principio en su vida? Bueno, pues este principio lo llevó a participar en innumerables debates y a reevaluar constantemente sus propias posiciones. Interesante. Un ejemplo claro es su interés inicial por el comunismo, Ajá. que luego evolucionó hacia el socialismo. Flew era un pensador en constante evolución, Sí. abierto a cambiar de opinión si la evidencia lo ameritaba. Eso es lo que admiro de él, esa flexibilidad intelectual. Desde luego. No aferrarse a ideas preconcebidas, sino estar dispuesto a adaptar sus puntos de vista. Totalmente. Hubo otros ejemplos de esta evolución en su pensamiento. Por supuesto. Flew exploró la ética evolutiva, cuestionando si el darwinismo podía justificar el progreso humano. Interesante. Su enfoque siempre estaba en las grandes preguntas filosóficas, evitando las trivialidades, en Oxford, donde surgió el movimiento de la nueva filosofía. Flew buscaba respuestas a las preguntas que realmente importan. En 1950 publicó su famoso artículo, Teología y Falsificación, Sí. un texto que desató un debate, que duró décadas y que influyó en su propio pensamiento. ¿Puedes contarnos un poco más sobre este debate y cómo impactó a Flew? Este debate obligó a Flew a reconsiderar sus posturas sobre la naturaleza de Dios y el problema del libre albedrío. Ya veis. Inicialmente, rechazó la coherencia del concepto de Dios, especialmente la idea de un espíritu incorpóreo. Y omnipresente. Claro, es difícil concebir algo así. Sin embargo, Claro. teístas como Richard Swinburne y Frederick Copleston Ajá. presentaron contraargumentos que enriquecieron el debate. Exactamente. Estos diálogos con pensadores de diferentes perspectivas fueron cruciales en la evolución del pensamiento de Flew. Entiendo. Y no solo en debates escritos, Flew también participó en debates públicos Ajá. de alto perfil, con teístas prominentes, Ya. como Thomas Warren y William Lane Craig. Qué valentía intelectual. No rehuía la confrontación de ideas, sino que la buscaba. En medio de este ir y venir de argumentos, ¿cómo fue cambiando su postura sobre el libre albedrío? Su visión sobre el libre albedrío se fue transformando a lo largo de los años. Pasando del compatibilismo al rechazo de la posibilidad de que el libre albedrío tuviera causas físicas. Interesante. Un tema complejo que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestras decisiones. Sin duda. Y ahora la pregunta del millón. ¿Cómo llegó Flew a abrazar el deísmo? Para comprenderlo, debemos adentrarnos en su creciente escepticismo hacia el ateísmo dogmático, Ajá. ejemplificado en su crítica al gen egoísta de Richard Dawkins. ¿Crees que Flew percibía un cierto dogmatismo en algunos sectores del ateísmo? Precisamente, le preocupaba que en lugar de buscar respuestas genuinas, algunos ateos se limitaran a explicar las maravillas del universo de manera simplista, Ya veo. sin reconocer su complejidad y misterio.
Y para ilustrar la improbabilidad del azar, como origen del universo, Ajá. Flu utilizaba la analogía de encontrar una habitación de hotel, perfectamente adaptada a nuestros gustos. Sí, una imagen que perdura. Es como si al entrar en esa habitación, todo estuviera dispuesto a nuestro gusto. Exacto. La música, Ajá. las bebidas, hasta el libro de nuestro autor favorito en la mesita de noche. Sí, sí, Difícil de creer que sea solo coincidencia. totalmente. Flu también criticó la hipótesis del multiverso como una explicación excesivamente compleja. Para el ajuste fino de nuestro universo, prefería buscar respuestas más simples y elegantes. Flu siempre buscando la lógica y la coherencia. Y así poco a poco, las semillas del deísmo fueron germinando en su mente. ¿Pero en qué consistía exactamente su deísmo? ¿Cuáles eran sus argumentos principales? Flu llegó a la convicción de que existe un ser autoexistente, inmutable, inmaterial, Omnipotente. omnipotente. Ah, ya. Para él este ser era la explicación más plausible para la complejidad y el misterio del universo. Ya veo. Su deísmo, sin embargo, se basaba en la teología natural. ¿Y en el poder de la razón? Ajá. No en revelaciones místicas o experiencias sobrenaturales. Es decir, seguía aplicando su rigor intelectual a esta nueva perspectiva. Exactamente. A pesar de reconocer la dificultad del problema del mal, Flu exploró posibles explicaciones. Como la idea de un dios aristotélico, que no interviene en el mundo, o la defensa del libre albedrío. Correcto. ¿Puedes explicarnos un poco más estas ideas? Claro. El concepto de un dios aristotélico se refiere a un dios que es el motor inmóvil del universo, Ajá. su causa primera, pero que no participa activamente en los asuntos del mundo en cuanto al libre Cierto. albedrío. Algunos argumentan que la existencia del mal es consecuencia de la libertad humana para elegir Entiendo. un precio a pagar por nuestra capacidad de tomar decisiones. Claro. Flu exploró estas ideas como posibles respuestas al problema del mal, sin llegar a conclusiones definitivas. Flu siempre manteniendo su mente abierta a diferentes posibilidades. Mencionaste que para él la complejidad y el misterio del universo apuntaban a la existencia de este ser. Así es. ¿En qué se basaba para afirmar esto? Flu identificó 5 fenómenos que, en su opinión, sugerían la existencia de Dios. Ajá. La racionalidad en el mundo físico, la vida, Mm. la conciencia, el pensamiento conceptual y el yo humano. 5 pilares que sustentan su deísmo. Me intriga saber más sobre cada uno de ellos. Empecemos por la racionalidad en el mundo físico. ¿Qué lo llevó a conectar este concepto con la idea de Dios? Flu se preguntaba cómo era posible que el universo estuviera regido por leyes que podemos comprender. Sí. ¿De dónde surge esta armonía? Yeah. Este orden matemático que impregna el cosmos. Es una buena pregunta. Para él, esta racionalidad inherente al universo sugería la existencia de una mente ordenadora, Ya veo. un Dios que diseñó el cosmos con precisión. Es fascinante cómo, a partir de la observación del mundo natural, llegó a esa conclusión. Y en cuanto a la vida, ¿qué lo llevó a pensar que su origen no podía explicarse solo por procesos naturales? Aunque la ciencia ha avanzado mucho en la comprensión del origen de la vida, Sí. Flu consideraba que ninguna teoría explicaba satisfactoriamente cómo la materia inerte pudo adquirir la complejidad y la capacidad de autorreplicarse que caracteriza la vida. Entiendo. Para él la vida apuntaba a una inteligencia superior. Un Dios creador que insufló vida en la materia. Es decir, veía en la vida un diseño, una intención que va más allá de las leyes físicas y químicas. Exacto. Y la conciencia, esa experiencia subjetiva que nos define como seres humanos. ¿Cómo encajaba en su visión de un Dios creador? Para Flu, la conciencia era un misterio que la ciencia no podía explicar completamente. Las neuronas, por complejas que sean, no pueden generar por sí solas. La experiencia subjetiva de la conciencia Ya veo. llegó a la conclusión de que la conciencia debía tener un origen trascendente, un Dios que dotó a los seres humanos de esta capacidad única. Un Dios que nos concedió la capacidad de experimentarnos a nosotros mismos, y el mundo que nos rodea, y el pensamiento conceptual, esa facultad que nos permite abstraer, razonar, ir más allá de lo concreto. También la relacionaba con la existencia de Dios. Exactamente. Flu se preguntaba cómo era posible que los seres humanos fueran capaces de formar conceptos, de razonar de forma abstracta. Sí. Para él esta capacidad no podía ser simplemente un producto de la evolución. No. La materia por sí sola no podía generar la capacidad de abstracción y razonamiento. Ya. Concluyó que el pensamiento conceptual debía tener un origen divino, Ajá. un Dios que nos dotó de esta herramienta para comprender el mundo. Es decir, veía en nuestra mente la huella de una inteligencia superior. Correcto. Y finalmente el último de los 5 fenómenos. El yo humano. Sí. ¿Cómo lo conectaba con la idea de Dios? Flu se preguntaba qué era este yo que percibe,
decide, actúa. Es simplemente un conjunto de procesos neuronales. ¿O hay algo más? Es la gran pregunta. Argumentaba que el yo no podía reducirse a la materia. Y es una entidad consciente, autoconsciente, que trasciende lo puramente físico. Entiendo. Para Flu, la existencia de este yo apuntaba a un Dios creador que insufló un alma en cada ser humano, dotándolo de individualidad y libertad. 5 fenómenos. 5 argumentos que le llevaron a afirmar la existencia de Dios. Es un cambio radical para alguien que dedicó gran parte de su vida a defender el ateísmo. ¿Qué te parece más sorprendente de esta transformación? Lo que me llama la atención es que, a pesar de su rigurosidad lógica, Flu no rehuía el misterio. De hecho, su deísmo parece abrazar el misterio como parte inherente a la experiencia humana. Así es. Flu reconocía que nuestra comprensión de Dios es limitada, que no podemos abarcar la infinitud divina con nuestra mente finita. Ya veo. Aceptaba que hay preguntas que quizás nunca podamos responder completamente. Es como si estuviéramos ante un vasto océano de conocimiento, Ah, del cual solo podamos explorar una pequeña parte. exactamente. Y hablando de misterios, ¿qué hay del misterio central del cristianismo? Ajá. La resurrección de Jesús. Claro. Flu dedicó un libro entero a analizar este evento histórico. La resurrección del Hijo de Dios. Un título que no deja dudas sobre la importancia que le daba a este tema, Sin duda. que lo llevó a investigar la resurrección con tanto interés. Para Flu, la resurrección no era un mito o una alegoría, sino un evento que debía ser analizado con rigor histórico. Dedicó años a estudiar las fuentes, los testimonios, las diferentes interpretaciones. Quería comprender cómo un evento tan extraordinario pudo haber dado origen a una religión que ha perdurado por siglos. Es como si Flu, el detective de la historia, se propusiera resolver uno de los mayores enigmas de la humanidad. En cierto modo, Y a partir de su investigación, ¿a qué conclusiones llegó? descubrió que la creencia en la resurrección de Jesús era central para los primeros cristianos. Ajá. No era una idea tardía o marginal, sino el fundamento mismo del cristianismo primitivo. Ya veo. Esto lo llevó a pensar que algo extraordinario debió haber sucedido para que la creencia en la resurrección se propagara con tanta fuerza y convicción. Es decir, la resurrección no fue un invento posterior, sino que se remonta a los orígenes mismos del cristianismo. Exactamente. Pero ¿qué evidencias históricas encontró Flu para sustentar la resurrección? ¿En qué se basaba para afirmar que este evento realmente ocurrió? Flu identificó 2 elementos claves: la tumba vacía y las apariciones de Jesús resucitado. Según su análisis, ambos eventos debieron haber ocurrido para explicar la expansión del cristianismo. Entiendo. Si solo hubiera habido una tumba vacía, los discípulos de Jesús podrían haber alegado que el cuerpo había sido robado o trasladado. Claro. Sin embargo, las apariciones de Jesús resucitado, con las características que se describen en los textos antiguos, apuntaban a algo más. Un Jesús que se aparece y desaparece. ¿Qué autores aparecen? Atraviesa paredes. Que muestra las marcas de su crucifixión. No parece la descripción de un simple fantasma. En efecto, Flew también se fijó en la transformación radical de los discípulos antes de la muerte de Jesús. Eran un grupo desmoralizado y temeroso. Después de la resurrección, se convierten en valientes predicadores, dispuestos a arriesgar sus vidas por su fe. Ya veo. Para Flew, la resurrección era la clave para entender esta transformación. La resurrección como catalizador de un cambio profundo en los seguidores de Jesús. Es interesante cómo Flew, a pesar de no abrazar la fe cristiana en su totalidad, reconoció la importancia histórica y las implicaciones filosóficas de la resurrección. Sí, Flew no se limitó a alegar, sino que buscó, investigó y se dejó sorprender por la evidencia. Impresionante. Su viaje intelectual nos deja un legado invaluable: la importancia de seguir la razón a donde sea que conduzca, de cuestionar nuestras propias creencias, de mantener la mente abierta al misterio y a la posibilidad de lo extraordinario. Flew, un filósofo que nos invita a seguir explorando, a profundizar en las grandes preguntas, a no conformarnos con respuestas fáciles, a adentrarnos en el misterio de la existencia. Les invitamos a continuar su propia inmersión en las ideas de este fascinante pensador. Hasta la próxima en The Deep Dive.